Bueno, empezamos este tutorial para campo magnético terrestre. ¿Listo? Entonces, para campo magnético terrestre, habíamos dicho que necesitábamos usar una bobina, ¿cierto? Y un compás que apuntara en dirección norte-sur, ¿ya? Teniendo en cuenta de nuevo que el polo sur geográfico, ¿cierto? Es el polo norte magnético y el polo norte geográfico es el polo sur magnético. ¿Listo? Están invertidos. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que habíamos dicho en el video anterior es que se hace una suma de vectores, ¿cierto? En el eje X, ¿cierto? Que va a ser mi compás, va a ser el campo magnético terrestre. Y en el eje Y, que va a ser mi bobina, o el campo magnético de la bobina, va a ser el campo magnético pues que genera la bobina de Helmholtz, valga la redundancia. ¿Listo? ¿Ya? Y usando la definición de tangente, tengo que tangente de alfa o el tangente del ángulo, ¿cierto? Va a ser igual al campo magnético de la bobina sobre el campo magnético terrestre, ¿ya? Donde el campo magnético de la bobina de Helmholtz en el centro de la bobina se define como mu sub 0 n por I sobre 2R, donde mu sub 0 es la permeabilidad magnética al vacío, n es el número de vueltas de la bobina, I es la corriente que pasa por la bobina y R es el radio de la bobina. ¿Listo? Entonces básicamente tengo una regresión donde el eje Y va a ser la tangente del ángulo resultante, ¿cierto? Y el eje X va a ser la corriente. Mientras tanto la pendiente va a ser igual a mu sub 0 n sobre 2 RB sub t. ¿Listo? Usando el dato de la pendiente puedo obtener el campo magnético terrestre como mu sub 0 n sobre 2 veces el radio por la pendiente. ¿Listo? Y ese sería el campo magnético terrestre experimental. ¿Listo? Tengan en cuenta que el campo magnético terrestre que estamos midiendo va a ser la componente horizontal, pues el campo magnético tiene componentes tanto en el eje X como en el eje Y como en el eje Z. ¿Listo? La componente horizontal va a ser básicamente la suma de la componente en el eje X y en el eje Y. ¿Listo? Entonces vamos a ver lo que hubiéramos visto en el laboratorio. ¿No? Entonces básicamente tengo el compás, ¿cierto? Que está apuntando en dirección norte-sur. ¿Listo? O sea, este sería mi campo magnético terrestre, dirección norte-sur. ¿Listo? Ahora tengo el campo magnético de la bobina de Helmholtz, ¿ya? Que sería este vector rojo que estoy pintando acá, ¿ya? Entonces básicamente lo que estoy es sumando la componente o sumando el campo magnético terrestre con el campo de la bobina de Helmholtz, ¿ya? Entonces a medida que aumente la corriente, el compás, ¿cierto? Va a empezar a moverse hacia este lado. ¿Listo? De tal manera que si la corriente es muy grande, como habíamos dicho en el video pasado, el compás va a tratar de hacer un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Tengo el amperímetro que obviamente me va a servir para medir la corriente. Y tengo la fuente de tensión, por supuesto. Entonces, en el video se puede ver más o menos cómo se comportaría el compás. Entonces aquí estoy subiendo la corriente, ¿cierto? Al empezar a subir la corriente, el compás empieza a moverse. ¿Listo? Empieza a moverse y trata de tender a los 90 grados. ¿Ya? ¿Listo? Entonces ustedes ven que aquí tengo un transportador y ese transportador lo usé para tomar los datos de los ángulos y el amperímetro que está acá lo usé para tomar los datos de las corrientes, ¿ya?
Y con esto construí esta tabla experimental que hicimos en el laboratorio. ¿Ya? Tengo 3, 6, 7, 8, 9, 10 ángulos, ¿cierto? Y le podemos añadir un ángulo más. ¿Qué va a ser? 0 grados, 0 corriente. ¿Listo? Entonces tengo 11 datos. ¿Listo? Contando el 0. ¿Ya? ¿Listo? 0, 3, 5, 10, 13, 15, 19, 21, 25, 29.5 y 33. Y para cada ángulo, su corriente respectiva medida con el amperímetro. ¿Listo? ¿Ya? Entonces ya tengo los datos para poder hallar el campo magnético horizontal. ¿Ya? Recuerden que en el eje Y va a ser tangente de alfa, ¿cierto? O sea, va a ser tangente de este ángulo. No va a ser el ángulo, va a ser la tangente del ángulo. ¿Listo? No va a ser el ángulo, va a ser la tangente del ángulo. Y en el eje X va a ser la corriente, ¿cierto? Aquí la corriente está en miliamperios, entonces ustedes tienen que convertirla a amperios. ¿Listo? O sea, todo esto lo multiplican por 10 a la menos 3. ¿Listo? Entonces a esta columna le sacan la tangente y a esta columna lo multiplican por 10 a la menos 3. Recuerden que generalmente Excel tiene los datos en tiene los ángulos en radianes. ¿Listo? Estos ángulos que están acá están en grados. ¿Listo? Grados. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta eso. Son 3 grados, 5 grados, 10 grados, 13 grados, 15 grados, 19 grados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y van a hacer su respectiva regresión, tangente del ángulo y corriente. ¿Ya? Con la pendiente de la regresión van a sacar el campo magnético horizontal terrestre, que sería mu sub 0 n sobre 2r por la pendiente que es m. ¿Ya? Mu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7 Henry sobre metro. ¿Listo? Permeabilidad del vacío. N, número de vueltas de la bobina de Helmholtz, que en este caso son 100, según las especificaciones en el laboratorio. Y el radio, ¿cierto? Va a ser igual a 0.105 metros, o sea 10.5 centímetros. ¿Listo? Con estos datos ustedes van a sacar el campo magnético horizontal. ¿Listo? Ese sería el campo experimental. ¿Ya? Y ahora, como les había dicho anteriormente, para calcular el campo magnético teórico, ¿cierto? Nos vamos a la aplicación de la National Center for Environmental Information. ¿Listo? Donde nos piden latitud, longitud y elevación. Ya sabemos que la elevación es aproximadamente 3600 metros. ¿Cierto? Perdón. Latitud y longitud. Traten de usar la latitud y longitud de la Universidad Católica Boliviana. No sé si sea posible. ¿Listo? No sé si con Google Maps se pueda. A ver. Maps. Google Maps. UCB La Paz.
ver. Observe La Paz. A ver si con Firefox. Aquí estoy obteniendo la latitud y longitud de donde yo estoy actualmente. A ver si le pongo la dirección. Tal vez con la otra. A ver si nos vamos directamente hasta acá, justo. Aquí está. A ver. No. Bueno, pero la idea es que busquen la latitud y longitud de de la Universidad Católica Boliviana. ¿Listo? Pueden usar gpscoordinates.org y tratar de ubicarse aquí directamente. En este momento no sé cómo. ¿Listo? Entonces básicamente vamos a usar estas dos informaciones. ¿Ya? En el peor de los casos usen el de su casa. ¿Ya? No va a variar mucho. ¿Listo? A menos que vivan muy alto. No sé. ¿Ya? ¿Listo? Entonces nos vamos para la aplicación. Entonces latitud dice negativo. ¿Por qué negativo? Porque estamos en el polo sur. ¿Listo? Entonces polo sur es negativo. ¿Listo? Entonces la latitud va a ser ponemos el número positivo sin el negativo. ¿Listo? Sur. ¿Ya? Y la longitud según veo es 68.09 negativo. ¿Por qué negativo? Porque estamos al oeste, o sea a la izquierda. ¿Listo? Entonces copiamos el número positivo. ¿Listo? Y ponemos oeste, como está acá. ¿Listo? Vamos a poner el día de hoy. ¿Listo? 18 de noviembre. ¿Ya? No varía mucho entre día y día, pero de todas maneras hay que tenerlo en cuenta. Y van a tener en cuenta esta componente. 22.692. Entonces, ¿qué van a hacer? Para yo saber que ustedes lo hicieron, ¿listo? Para yo saber que ustedes lo hicieron, van a hacer un pantallazo y van a copiar esto. ¿Listo? Toda esta tablita que está acá, la van a copiar y la van a poner en su informe. ¿Listo? De tal manera que yo pueda ver que ustedes pudieron manejar la aplicación. ¿Ya? Así sea usando las coordenadas de su casa. ¿Ya?
Y lo último que tienen que hacer son responder las respectivas preguntas del laboratorio. ¿Listo? Y ese sería el laboratorio de campo magnético terrestre.